Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar un nuevo video con respecto a la semana 18, la parte 2, con el tema de organizamos datos en una tabla de frecuencias sobre diversas situaciones. Soy el profesor Diego Vallejos y esta clase es para los alumnos del segundo año de secundaria. A ver, primero, establecemos lo siguiente, que es una tabla de distribución de frecuencias, que es una frecuencia absoluta, que es la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y del mismo modo la frecuencia relativa porcentual. La tabla de frecuencias es lo que nos permite organizar y presentar un conjunto de datos o valores de una variable de manera ordenada. La frecuencia absoluta, por su parte, es el número de veces que aparece el valor de la variable. Y la frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores iguales e inferiores del valor considerado. La frecuencia relativa, por su parte, es el cociente de la frecuencia absoluta y el total de datos. En otras palabras, es la división entre la frecuencia absoluta y la cantidad de datos. La frecuencia relativa porcentual es la frecuencia relativa de un determinado dato expresada con un porcentaje. Lo obtenemos multiplicando a la frecuencia relativa por un 100%. Muy bien, recordemos lo que hemos aplicado nuestra encuesta de la clase anterior. Nosotros habíamos visto una situación. La situación correspondía a lo que era la comida peruana y las riquezas que estos tenían. Así, el texto decía lo siguiente. La riqueza de sus tierras y su diversidad cultural hace del Perú un país de exquisita y variada gastronomía. Cada ciudad tiene sus propios platos típicos, miles de los productos del campo y decenas de culturas vivas que por siglos han compartido un solo territorio. Terminaron creando una oferta creciente hasta inicios del año 2020. Cuando la pandemia obligó al cese de restaurantes, ya la comida al paso también entre nuestras calles. Por ello, los estudiantes del segundo año de secundaria desean averiguar la percepción de las personas sobre los factores que impulsaron nuestra gastronomía. ¿Cómo averiguar la percepción? Es decir, ¿qué piensa la gente de los factores que impulsaron la gastronomía peruana hasta el 2020? Muy bien, nos concentramos en la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos determinar esto? Esto es lo que habíamos establecido en la clase pasada. Y nosotros habíamos originado una encuesta de 3 preguntas. A partir de esa encuesta de 3 preguntas que tú debes de tener, obviamente tu tabla de esas 3 preguntas bien hechas, vamos a poder trabajar de la siguiente manera, ¿no? Recordemos que ustedes habían encuestado pues a 20 personas y vamos a trabajar la tabla por pregunta. Es decir, si la pregunta número 1 era ¿qué tan variada es la gastronomía peruana? Nosotros habíamos trabajado que las alternativas que vamos a contar para esta pregunta son que era poco variada, era variada o era muy variada. Ahora, supongamos que en tu encuesta tú tengas pues que en el primer caso tengas una persona. En el otro caso, contando pues cuántas personas te han contestado que es variada, vas a tener más o menos 6. Y en el siguiente caso, contando cuántas personas te han contestado que era muy variada, vas a tener 13. Lo podemos hacer por conteo directo. Y esto de aquí lo podemos interpretarlo como la frecuencia absoluta, ¿no es así? Significa que poco variada, vamos a suponer que nos contestó 1. Variada nos contestó 6 y muy variada nos contestó 13. Eso significa que si sumamos todo esto me debe dar 20 y 20 es justamente los familiares, vecinos o amigos a los cuales hemos aplicado esta encuesta online en la que quedamos trabajar la semana pasada. Ahora, la pregunta sería, ¿y cómo lleno esta parte? ¿Qué significa cada una de estas cositas? Muy bien, para eso vamos a seguir trabajando. Continuamos. Lo siguiente que debemos hacer es calcular las frecuencias, es decir, esas partes vacías que hemos visto en nuestra tabla. Ahora, nuestra tabla va a corresponder de la siguiente manera, según la variedad de la gastronomía peruana. Recordemos que esta tabla tenía los siguientes elementos, ¿no es así? La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Ahora, poco a poco vamos a ir llenándola. Primero nos enfocamos en la frecuencia relativa y recordemos que la frecuencia relativa, que se simboliza con HI, es igual a FI entre N, o en pocas palabras, la división de la frecuencia absoluta entre la cantidad de datos, o la cantidad, en este caso, de encuestados. Ahora, para la primera parte, si yo quiero H1, ¿sí? O sea, H1, ¿quién sería? El que está aquí, en la primera fila. Por eso es H1. H1, es decir, la cantidad que se encuentra aquí, debería de ser igual a 1 entre 20. ¿Por qué 1 entre 20? Porque 1 corresponde a esa fila, a su frecuencia absoluta, y 20 es el total de datos. Ya está.
Ahora, trabajando 1 entre 20 sería 0,05. Y esa cantidad lo colocamos aquí. Ahora, la parte que se encuentra acá, obviamente sería H2. Y H2 sería 6 entre 20. H2 sería 6 entre 20. Entonces sería la frecuencia absoluta 6 entre 20, que es el total de datos. Dividiéndolo convenientemente, esto me sale 0,30, que allí lo tenemos. Ahora, para la última fila, el dato que se encontraría aquí tendría que ser obviamente 13 entre 20. Y 13 entre 20 es pues 0,65, en lo cual lo colocamos en H3. H3, recordemos que significa frecuencia relativa de la fila 3. H2 significa frecuencia relativa de la fila 2. ¿Sí? Perfecto. Ahora, para hallar la frecuencia relativa porcentual, nosotros nos enfocamos pues en lo siguiente, porque recordemos que la frecuencia relativa porcentual era la frecuencia relativa, pero multiplicado por 100. Así de sencillo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la frecuencia relativa en H1, es decir, en la fila 1, me sale 0,05. Ahora la voy a multiplicar por 100%. Entonces recordaremos que cuando tú multiplicas un decimal con un número que es base 10, es decir, 100, 1000, 10, la coma corre dos espacios o depende del número de ceros. Acá mira, ve, tenemos dos ceros, por lo tanto esta coma corre dos espacios, 1 y 2. Significa que la multiplicación de esto me salió un 5, en este caso sería 5%, y lo colocamos en nuestra fila. Ahí está. En el siguiente caso, en la siguiente parte, en esta partecita de aquí, obviamente iría la frecuencia relativa porcentual de la fila 2. Entonces yo tengo la frecuencia relativa porcentual de la fila 2 debe ser este 0,30 multiplicado por 100. Y 0,30 multiplicado por 100 y 100 que tiene dos ceros, la coma corre dos espacios, 1 y 2. De tal manera que tenemos 30%. Y ese 30% va allí. Del mismo modo, finalmente tenemos la frecuencia relativa de la fila 3 y hacemos lo siguiente, 0,65%, la coma corre dos espacios y ahora tenemos nuevamente 65%. Y este 65% ahora irá acá. Ahora, una vez que tenemos todas las filas completas de nuestra frecuencia relativa porcentual, lo sumamos y la suma sale 100%. Esa parte es muy importante. Todos los porcentajes siempre va a salir 100%. Del mismo lado, toda la suma de las frecuencias relativas siempre te va a salir 1, la unidad. ¿Sí? Perfecto. Ahora, de esta manera, como te lo acabo de explicar, tú vas a hacer lo mismo con tus 3 preguntas de la encuesta que se te mandó a hacer en la última clase. Así que te doy unos minutos para que tú puedas trabajarlo en este preciso momento en tu cuaderno. Muy bien, así como has hecho las demás 3 tablas, ahora lo que vamos a hacer es la interpretación de las tablas. Esta parte es muy importante, puesto que lo más importante en la estadística es la interpretación de datos. Ahora, recordemos que esta tabla que tenemos aquí es acerca de la variedad de la comida peruana, y cuyas alternativas eran poco variada, variada y muy variada. Y esto significa que un encuestado dijo que era poca variada, 6 encuestados han dicho que era variada y 3 encuestados que era muy variada. Y como hemos hallado todos estos elementos que se encuentran acá, ya lo hemos explicado, ¿no es así? Con respecto al ejercicio anterior. Ahora, de esta tabla que corresponde a la variedad de la comida peruana, lanzamos la siguiente pregunta. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de los encuestados indica que es muy variada? Muy bien, entonces nos concentramos en muy variada, observamos por aquí y se dice 65%. Por lo tanto, yo puedo decir entonces que el 65% de los encuestados opina que los platos peruanos son muy variados. Ok, ya está. Pregunta número 2. ¿Qué porcentaje de los encuestados indica que la comida peruana no es poco variada? Ojo, la pregunta es no es poco variada. Esto corresponde a los que dicen que son poco variadas. Y obviamente los que dicen que no es poco variada vendrían a ser el resto. Que el resto lo compone pues los que son variada y muy variada. Es decir, 30% y 65%. Por lo tanto, los que me dicen que la comida peruana no es poco variada sería la suma de estos dos, de 30% más 65%. Sumándolo nos sale 95%. Por lo tanto, la respuesta sería que el 95% de los encuestados indica que no es poco variada.
Y ahí tenemos la solución de la pregunta número 2. Ahora, para la pregunta número 3, por ejemplo, nos dicen, ¿qué parte total de la población indica que es poco variada? Ahora, hay que tener mucho cuidado. En este caso, cuando me dicen qué parte de la población es, me dice qué parte, es decir, una relación de parte a todo. Y la relación de parte a todo se encuentra pues en la parte de frecuencia relativa, no en la porcentual, sino en relativa. Si me dicen qué parte del total de la población indica que es poco variada, entonces poco variada observo que es el 0,05. Eso significa que como respuesta yo puedo tener que el 0,05 del total de la muestra opina que es poco variada. Así de sencillo. Ahora, podemos tener otro tipo de preguntas. Por ejemplo, me piden hallar el valor de A. Ahora, ¿pero quién es A? A es igual a H1 más H3 más F3. Entonces aquí solo tenemos que ubicar quién es H1, quién es H3 y quién es F3. Entonces interpretamos H1. H1 significa frecuencia relativa 1 o frecuencia relativa de la fila 1. Y la fila 1 está aquí. H1 sería entonces 0,05. Ya está. Más, en este caso, H3. Y H3 sería del mismo modo en la fila 3. H3 es 0,65. Y ahora tenemos F3. Y F3 en este caso sería 13. Sumamos todo esto y el valor de A me sale 13,70. Perfecto, tenemos estas formas, este tipo de preguntas que podemos tener. Hemos analizado una que otra pregunta con respecto a la tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias, cada uno de esos datos es una interpretación de cada cosa, de cada una de estas variables con las cuales estamos trabajando. Así que hay que tener mucho cuidado. Ahora, vamos a suponer que me dicen realizar un gráfico de barras. En el gráfico de barras usualmente podemos trabajarlo de la siguiente manera. Vamos a poner en esta parte de aquí el número de personas, es decir, la frecuencia absoluta, el número de encuestados. Y en la parte de aquí vamos a poner la variable, es decir, la característica o atributo. En este caso, tenemos que poner con las variables que hemos trabajado, que serían poco variada, variada y muy variada. Así que vamos a ver. Acá ponemos el número de encuestados y aquí ponemos, pues, la variable, que son poco variada, variada o muy variada. Ahora, completamos según lo que tenemos. Poco variada, 1. Entonces con el 1, ahí lo ponemos. Variada, según esto, variada me dice que es 6. Muy bien, 6. Entonces estaría antes de llegar al 7, ¿no es así? Por aquí. Ahí estaría el 6. Y muy variada me dicen que es 13 personas. 13 personas muy variada estaríamos por aquí. Ahí está. Y ya tenemos tranquilamente nuestro gráfico de barras, ¿sí? Ahora, antes de pasar al otro punto, me gustaría decirte que esta elección de los números que he puesto en la frecuencia absoluta, yo he visto por conveniente hacerlo de 3 en 3. Es decir, miren, ve, 1 más 3, 4. 4 más 3, 7. 7 más 3, 10 y 10 más 3, 13. Yo escogí esta distribución. Ustedes podrían haber escogido otra distribución. Algunos podrían haber comenzado con el 2 e ir de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. No hay ningún problema. Pero tienen que tener en cuenta que justamente si hubieras tenido esa distribución, que las barras caigan o estén a la altura del número que realmente le corresponde. ¿Sí? Eso es esa parte. Ahora, pasemos a la situación número 2. Libros en casa. Marcela menciona una situación relacionada a la cantidad de libros en casa de un grupo de estudiantes de su institución educativa. Debe completar los datos de la tabla de distribución de frecuencias, solo que no le han dado todos los datos o los valores completos de las frecuencias absolutas. ¿Cómo podría completar los datos en la tabla de frecuencias? Muy bien. En pocas palabras, a nuestra querida amiga Marcela le han dado una tabla de frecuencia incompleta, que es tal y como vemos en imagen. Y luego nosotros tenemos que completar los datos que faltan, es decir, cuánto ir acá, cuánto va acá, no es así, cuánto va en cada uno de ellos. Y tenemos lo que es la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulativa. Aquí nos encuentra la frecuencia relativa porcentual, ¿no? Muy bien, a ver, podemos trabajar. Lo primero sería pues completar la columna de la frecuencia acumulada, utilizando el método de la suma en diagonal, y así también completamos uno que otro de la frecuencia absoluta.
A ver, ¿a qué me refiero con la suma de diagonal o el método de la suma diagonal? Recuerda que la frecuencia acumulada tú lo puedes hallar con un método muy sencillo. Es decir, haciendo las sumas en diagonales. Si este es 16, ¿no? 16, el de acá es 16, suma con este, me sale este, mírenme, les hago recordar. ¿No es así? Era más o menos así. Viene la diagonal, viene para acá, para abajo al 18, 46, bajo con el 20, lo sumo. Ese resultado lo pondré acá y ese resultado lo sumo con el que está aquí y lo sumo finalmente para que me salga el 80, ¿no? Y recordemos que este número que se encuentra aquí debe ser exactamente el mismo número que se encuentra acá. Así que vamos a tratar de completar con estas flechitas que tenemos que nos están guiando. A ver, aquí tenemos 16, por lo tanto acá también será 16. 16 más lo que se encuentra aquí me tiene que dar lo que se encuentra acá. Así que por ahora no me ayuda. Pero lo que se encuentra aquí, este que se encuentra aquí, sigo la flechita, más lo que se encuentra acá, debe ser igual a lo que se encuentra acá. Es decir, a este número lo he sumado 18 para que me dé 46. Y yo reflexiono, ¿qué número le he tenido que sumar al 18 para que me dé 46? Y obviamente eso debe ser un 28. Ahora, si quiero retroceder un poquito, porque al 16 yo le he sumado el número que se encuentra aquí para que me dé 28. Eso significa que aquí debería ser un 12. Y miren, ve, ya tengo al menos estos casilleros, esta parte de arriba, ya completamente llenado. Ahora, sigo, miren, ve, porque acá está la flechita, miren, ve, 46 más 20. 46 más 20 nos da un total de 66. 66 más lo que se encuentra aquí. Y lo que se encuentra aquí me debe de dar 80. 66 más qué número me da 80, creo que sabemos que son 14. Y como les había dicho, si este es 80, el de acá también debe ser 80. Ahora nos faltaría qué cantidad irá en esta parte de aquí, en este casillero de aquí. Este casillero le corresponde a H4. Recordemos que estamos hablando de las frecuencias relativas, y las frecuencias relativas, como ya hemos trabajado, todas suman necesariamente la unidad, que significa que todo debe de sumar 1. Pero vuelvo a repetir, no conocemos cuánto es el número que va acá. Por lo tanto, le ponemos una variable que sería H4, ¿sí? Frecuencia relativa 4. Ahora, pero ya te hemos dicho que todo debe sumar 1, así que vamos a plantear una pequeña ecuación. Significa que 0,2 más 0,15 más 0,225 más H4 y más 0,175 te debe de dar 1. Y eso lo podemos expresar con una pequeña ecuación, que todo eso me debe de dar 1. Ahora, sumamos los decimales que vemos allí y tenemos que esa suma es 0,75, que si le vamos a sumar a la frecuencia relativa 4, debe ser igual a 1. Este 0,75 que vemos aquí pasaría al otro lado a restar, de tal manera que la frecuencia relativa 4 sería 0,25. Y entonces ahora sí he terminado completamente de llenar la tabla. Ahora, una vez que hemos trabajado todo esto, ya puedes tú tranquilamente hacer la siguiente tarea. Recuerda que puedes hacerme las preguntas que tú creas conveniente en el WhatsApp. Ahora, también decirle, Wes, que dice acá, realizar las tablas de frecuencia de las 3 preguntas de tu encuesta y cada uno con su gráfico de barra. ¿A qué me refiero? Nosotros hemos trabajado 3 preguntas en las encuestas que tú debiste haberle hecho a 20 personas. En pocas palabras, lo que te estoy pidiendo con la primera pregunta es que les hagas a esos 3 tu tabla, y no solo su tabla, también su gráfico de barras. Muy bien. Luego en la número 2 te dice, una vez terminado todas las tablas de la gráfica, responder. Y vas a responder estas 3 preguntas. Número 3. En la número 3 viene qué es lo que completar la tabla, ¿no es así? Es parecido al ejercicio que acabamos de hacer. Y una vez que completas la tabla vas a responder lo que se encuentran en estas preguntas según lo que has llenado. Eso sería todo. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo la siguiente clase. Cuídense mucho.